Mateo observó al alcalde sollozar sobre su yegua moribunda mientras ofrecía $100,000 a quien la salvara. Cuando el niño de 12 años levantó su mano temblorosa, la plaza entera quedó paralizada sabiendo que el veterinario del pueblo ya había declarado que no había esperanza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La plaza principal de San Miguel del Valle brillaba bajo el sol implacable de julio, adornada con guirnaldas de papel picado que danzaban con la brisa cálida del mediodía. Era el día más esperado del año, la celebración del aniversario de la fundación del pueblo, y más de 500 personas se habían congregado para presenciar el desfile tradicional. Los vendedores ambulantes pregonaban sus elotes y aguas frescas, mientras los niños corrían entre las piernas de sus padres, sus rostros pintados con los colores de la bandera mexicana. Mateo Ángel Rodríguez, un niño de 12 años, con el rostro bronceado por el sol y las manos callosas por el trabajo, observaba desde las sombras del portal de la antigua iglesia colonial. Su ropa, aunque limpia, mostraba los remiendos cuidadosos de su abuela Carmen, y sus guaraches gastados contaban la historia de un niño que conocía más el establo que el salón de clases. Sus ojos oscuros, sin embargo, brillaban con una inteligencia que desmentía su humilde apariencia. «Mateo, deja de soñar despierto y ayúdame con estos costales», lo llamó su abuelo, don Esteban Rodríguez, un hombre de 70 años con la espalda encorvada por décadas de trabajo duro, pero cuya mirada seguía siendo aguda como la de un águila. El anciano cargaba sacos de alimento para caballos que debía entregar en los establos municipales antes de que comenzara el desfile oficial. «Ya voy, abuelo», respondió Mateo, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo cuando escuchó el redoble de tambores que anunciaba la llegada del alcalde. La multitud se apartó formando un pasillo cuando la comitiva oficial apareció por la calle principal. Al frente, montado en una yegua palomina de pelaje dorado que brillaba como el sol mismo, cabalgaba Rodrigo Delgado Moreno, el alcalde de San Miguel del Valle. A sus 48 años, don Rodrigo era una figura imponente, alto, de hombros anchos, con un bigote perfectamente recortado y ojos que podían ser tanto cálidos como intimidantes según la ocasión. Vestía el tradicional traje de charro negro con botonadura de plata, y su sombrero adornado con el escudo del pueblo reflejaba su posición de poder. Pero lo que realmente captaba la atención de todos era la yegua que montaba. Estrella de la Mañana, como la había bautizado el padre del alcalde, era una criatura magnífica de 15 años, con una estrella blanca perfecta en la frente que le daba nombre El Animal. Había sido un regalo del difunto padre de don Rodrigo, don Fernando Delgado, quien había criado caballos toda su vida antes de morir hacía apenas 2 años, en un accidente que nadie en el pueblo se atrevía a mencionar en voz alta. «Es hermosa, ¿verdad?», susurró don Esteban junto a Mateo, sus ojos también fijos en la yegua. «La vi nacer. Don Fernando me llamó aquella madrugada de diciembre hace 15 años. Fue un parto difícil, pero la potranca era fuerte. Desde el primer momento se notaba que sería especial». Mateo asintió, sin apartar la mirada de Estrella. Él había pasado innumerables horas en los establos municipales, donde su abuelo trabajaba desde hacía más de 40 años. Había visto nacer potros, había aprendido a reconocer las enfermedades más sutiles, había memorizado cada remedio tradicional que su abuelo conocía. Don Esteban le había enseñado secretos que los veterinarios modernos a menudo ignoraban, conocimientos transmitidos de generación en generación desde tiempos ancestrales. El alcalde Delgado alzó la mano en señal de saludo mientras Estrella avanzaba con paso elegante,
su cola oscura ondeando como una cascada de seda. La banda municipal comenzó a tocar el himno del pueblo y los niños agitaban banderitas tricolores. Todo parecía perfecto, una postal de la México tradicional que aún sobrevivía en estos pueblos olvidados por el progreso. Fue entonces cuando sucedió. Estrella tropezó. Al principio pareció solo un paso en falso, algo sin importancia, pero luego la yegua se tambaleó, su cabeza bajó abruptamente y un gemido sordo escapó de su garganta. Don Rodrigo, alarmado, intentó desmontarse rápidamente, pero antes de que pudiera hacerlo, las patas delanteras de Estrella cedieron. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. La yegua colapsó sobre el empedrado, con un golpe seco que hizo temblar el corazón de todos los presentes. Su respiración era trabajosa, sus flancos se agitaban violentamente y de sus hollares brotaba una espuma blanca que manchaba las piedras antiguas de la plaza. ¡Estrella! El grito del alcalde resonó con una agonía que helaba la sangre. Don Rodrigo cayó de rodillas junto a su yegua, sus manos temblorosas acariciando el cuello sudoroso del animal. «No, no, 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 no. Por favor, Estrella, resiste». La multitud comenzó a murmurar. Algunos corrieron a ayudar, otros simplemente se quedaron paralizados por la impresión. Los niños lloraban, las madres los consolaban, y los hombres se quitaban los sombreros en un gesto de respeto anticipado por lo que parecía inevitable. «¡Que alguien llame al veterinario!», ordenó el secretario del alcalde, Héctor Sánchez, un hombre nervioso de 40 años que ya marcaba frenéticamente en su teléfono celular: «¡Rápido! ¡Que venga el doctor Ramírez!». Don Esteban dio un paso adelante instintivamente, su mano sosteniendo el brazo de Mateo. El niño podía sentir la tensión en el agarre de su abuelo. Podía ver cómo los ojos del anciano evaluaban la situación desde la distancia. «Abuelo», susurró Mateo, «¿qué le pasa?». «No lo sé con certeza, mijo», respondió don Esteban, su voz grave y preocupada. «Pero sea lo que sea, es grave, muy grave». Pasaron 10 minutos que parecieron horas. El doctor Leopoldo Ramírez, el único veterinario del pueblo, llegó corriendo, su maletín golpeando contra su muslo mientras se abría paso entre la multitud. Era un hombre de 55 años, con entrenamiento moderno en la capital, conocido por su profesionalismo, pero también por su rigidez ante los métodos tradicionales. El doctor se arrodilló junto a Estrella, sacó su estetoscopio y comenzó su examen. Su rostro, inicialmente concentrado, fue transformándose gradualmente en una máscara de preocupación. Revisó las pupilas de la yegua, palpó su abdomen, tomó su pulso, escuchó su corazón. Cada segundo que pasaba, la esperanza en los ojos del alcalde Delgado se desvanecía un poco más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Ramírez se levantó lentamente, limpiándose las manos con un pañuelo blanco que terminó manchado de sudor y espuma. Se acercó al alcalde, quien seguía arrodillado junto a su yegua, y colocó una mano sobre su hombro. «Don Rodrigo», la voz del veterinario temblaba ligeramente. «Yo lo lamento profundamente». El alcalde levantó la vista, sus ojos inyectados de sangre, las lágrimas amenazando con derramarse. «Dígame que puede hacer algo, doctor, cualquier cosa». «El corazón está fallando», explicó el doctor Ramírez, su voz profesional pero compasiva. «Probablemente un defecto congénito que finalmente se manifestó a su edad con el estrés del calor y la actividad. Lo siento, alcalde, pero no hay nada que pueda hacer. Es cuestión de minutos, tal vez una hora a lo mucho. Lo más humano sería... no». La palabra salió de la boca de don Rodrigo con una ferocidad que hizo que varios espectadores retrocedieran. «No voy a sacrificarla. Tiene que haber algo, alguien». El secretario Héctor se acercó, su voz temblorosa. «Alcalde, tal vez deberíamos llamar a un especialista de Guadalajara o...».
No llegarían a tiempo, interrumpió el doctor Ramírez, negando con la cabeza. Y aunque llegaran, el diagnóstico sería el mismo. Lo lamento muchísimo. Don Rodrigo Delgado se puso de pie lentamente. Su traje de charro, antes impecable, ahora estaba manchado de polvo y espuma. Se quitó el sombrero y miró a la multitud silenciosa que llenaba la plaza. Su mandíbula temblaba, pero endureció su expresión, tratando de mantener la compostura de un líder ante su pueblo. Entonces, en un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva de San Miguel del Valle, el alcalde alzó la voz, ronca por la emoción, pero clara como una campana. «Estrella no es solo un caballo», comenzó, su voz quebrándose al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. «Era el último regalo de mi padre, la última conexión tangible con el hombre que me enseñó todo lo que sé sobre honor, trabajo y amor por este pueblo. Cuando mi padre murió». Hizo una pausa, tragando con dificultad. En la multitud, varios rostros mostraban comprensión y compasión. Todos recordaban la tragedia de don Fernando, aunque nadie hablara abiertamente de ella. «Cuando mi padre murió», continuó don Rodrigo, «juré sobre su tumba que cuidaría de Estrella como él la cuidó, que la mantendría a salvo, sana, feliz. Y ahora...». Su voz se quebró completamente. Cerró los ojos, respiró profundo, y cuando volvió a hablar, había una determinación férrea en su tono. «Ofrezco $100,000 a quien pueda salvarla». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. $100,000 era una fortuna inconcebible para la mayoría de los presentes. Era más dinero del que muchos verían en toda su vida. «Cualquier persona», enfatizó el alcalde, su mirada recorriendo los rostros de sus conciudadanos. «No me importa quién sea, qué métodos use, si tiene título universitario o no. Si alguien, quien sea, puede salvar a Estrella». Su voz se quebró nuevamente. «Le daré $100,000, lo juro ante Dios y ante todos ustedes». El silencio que siguió fue denso, pesado con la imposibilidad de la situación. El mejor veterinario del pueblo había declarado que no había esperanza. ¿Quién podría intentarlo? ¿Quién se atrevería a dar esperanzas falsas al hombre más poderoso del pueblo? Mateo sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Sus ojos estaban fijos en Estrella, en la forma en que la yegua respiraba, en la espuma que salía de su boca, en la manera en que sus patas se movían espasmódicamente. Había visto algo así antes, hacía 2 años, en el establo del ranchero Gutiérrez, al otro lado del pueblo. «Abuelo», susurró Mateo, su voz apenas audible incluso para don Esteban, que estaba a su lado. «Abuelo, yo creo que sé qué tiene». Don Esteban miró a su nieto con los ojos muy abiertos. «¿Qué dices, muchacho?» «Es como aquella vez, con el caballo del señor Gutiérrez. ¿Recuerdas? Tú dijiste que era un bloqueo, algo atorado en el esófago. Los síntomas son iguales, la espuma, la forma en que respira, cómo mueve la cabeza». El anciano observó nuevamente a Estrella entornando los ojos. Su mente, afilada por décadas de experiencia, comenzó a conectar las piezas. «Madre Santa», murmuró, «tienes razón, mijo. Es un atragantamiento, pero el doctor Ramírez dijo que era el corazón», completó Mateo. «¿Y si se equivocó, abuelo? ¿Y si todos están tan enfocados en buscar algo complejo que no ven lo simple?» Don Esteban miró a su nieto, luego a la yegua agonizante, luego al alcalde desesperado. Su rostro arrugado mostraba un conflicto interno profundo. «Mateo, si te equivocas, si intentas algo y no funciona, la vergüenza caerá sobre nuestra familia. El alcalde podría culparnos. Y $100,000. Esa cantidad de dinero cambia a las personas, las hace hacer cosas terribles. Pero si tengo razón», los ojos de Mateo brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Si tengo razón, abuelo, podemos salvarla».
Podemos salvar al último recuerdo del don Fernando. Podemos ayudar al alcalde. Y sí, admitió, su voz bajando aún más, ese dinero podría sacarte de la pobreza, abuelo. Podrías jubilarte, vivir cómodamente. La abuela podría ver a un buen doctor para su artritis. Yo podría ir a la escuela, estudiar veterinaria de verdad. Don Esteban colocó su mano temblorosa sobre la cabeza de su nieto. Sus ojos, humedecidos por las lágrimas, mostraban un amor profundo mezclado con un orgullo casi doloroso. Eres más valiente que tu abuelo, mijo, más valiente de lo que yo nunca fui. La multitud comenzaba a dispersarse lentamente, el peso de la tragedia inminente alejando a la gente. El alcalde había vuelto a arrodillarse junto a Estrella, susurrándole palabras de consuelo mientras acariciaba su cuello. El doctor Ramírez preparaba una jeringa, probablemente el sedante final que pondría fin al sufrimiento de la yegua. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando la esperanza se había convertido en cenizas, que una voz pequeña pero clara atravesó el murmullo de la plaza. «Yo puedo intentarlo». Todos los ojos se giraron hacia la fuente de esa voz. Allí, bajo el portal de la iglesia, un niño de 12 años con ropa remendada y guaraches gastados levantaba lentamente su mano temblorosa. La luz del sol de mediodía creaba un halo dorado alrededor de su pequeña figura, como si los santos mismos estuvieran señalándolo. La plaza entera quedó en silencio absoluto, ni un bebé lloraba, ni un perro ladraba. El tiempo mismo pareció detenerse mientras Mateo Ángel Rodríguez, un niño pobre que pasaba sus días limpiando establos, daba un paso adelante para enfrentar su destino. El silencio se rompió como un cristal al estrellarse contra el suelo. Las risas nerviosas comenzaron a brotar de diferentes puntos de la plaza, convirtiéndose rápidamente en carcajadas abiertas y comentarios burlones que flotaban en el aire caliente de julio. «¿Un niño?», exclamó doña Mercedes Castillo, la dueña de la tienda de abarrotes, su voz chillona cortando el aire. «El mocoso de los Rodríguez pretende salvar a la yegua cuando el doctor Ramírez no puede. ¡Qué ridiculez! Seguro quiere los $100,000 para comprarse dulces», se burló Tomás Guerrero, el carnicero del mercado, provocando una nueva oleada de risas entre los presentes. Sus mejillas rojas temblaban con cada carcajada. «Miren cómo tiembla. Probablemente nunca ha visto ni 1,000 pesos juntos en su vida». Mateo sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso que no tenía nada que ver con el sol. Sus manos, que había mantenido alzadas con determinación, comenzaron a temblar aún más. Cada risa era como una bofetada, cada comentario burlón como un puñetazo en el estómago. Casi dio un paso atrás, casi permitió que la vergüenza lo tragara y lo devolviera a las sombras donde pertenecía. Pero entonces sintió la mano de su abuelo en su hombro. La presión era firme, reconfortante, llena de un orgullo silencioso que le dio fuerzas cuando más las necesitaba. «Silencio». La voz del alcalde Delgado cortó a través del ruido como un machete a través de la caña de azúcar. Su tono no admitía réplica. Se puso de pie lentamente, sus ojos inyectados de sangre fijos en la pequeña figura de Mateo. «Dije que cualquier persona podía intentarlo. No puse condiciones de edad, educación o estatus social. ¿O acaso mi palabra ya no vale nada en este pueblo?». La multitud se cayó instantáneamente. Nadie se atrevía a contradecir al alcalde, especialmente cuando hablaba con esa voz de acero templado que heredó de su padre. El doctor Ramírez, sin embargo, dio un paso adelante, su rostro mostrando una mezcla de indignación profesional y preocupación genuina. «Don Rodrigo, con todo respeto, esto es absurdo. Este niño no tiene ningún entrenamiento formal. ¿Qué puede saber él que yo, con 30 años de experiencia y un título de la Universidad Nacional, no sepa? Si lo dejamos tocar a Estrella, podría acelerar su muerte».
«¿Y si no lo dejamos intentar?», respondió el alcalde, su voz quebrada pero firme. «Ella morirá de todas formas. ¿No es así, doctor? Usted mismo dijo que no había nada que hacer. ¿Qué perdemos dejando que el muchacho lo intente?». El doctor abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta. El alcalde tenía razón, y ambos lo sabían. Don Rodrigo hizo un gesto con la mano, invitando a Mateo a acercarse. «Ven, muchacho, dime tu nombre». Mateo tragó saliva con dificultad, sus piernas temblando mientras daba los primeros pasos hacia el centro de la plaza. Cada metro que avanzaba sentía como si caminara hacia el patíbulo. Los ojos de cientos de personas lo seguían, algunos con curiosidad, otros con burla apenas contenida, y unos pocos con algo que podría ser esperanza. «Mateo Ángel Rodríguez, señor alcalde», logró decir cuando finalmente llegó frente a don Rodrigo. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, aunque sus rodillas seguían chocando entre sí. «Trabajo con mi abuelo en los establos municipales desde que tenía 6 años». El alcalde estudió al niño durante un largo momento. Vio la ropa remendada, los guaraches gastados, las manos callosas de alguien que conocía el trabajo duro, pero también vio algo más. Vio determinación en esos ojos oscuros, vio la misma mirada que su propio padre tenía cuando estaba absolutamente convencido de algo. «¿Y qué crees que tiene mi estrella, Mateo?», preguntó el alcalde, su voz suavizándose ligeramente. Mateo se arrodilló junto a la yegua, consciente de que todos los ojos estaban clavados en él. Estrella yacía de costado, su respiración cada vez más laboriosa, la espuma blanca formando un charco en el empedrado. Con manos temblorosas, pero sorprendentemente suaves, Mateo colocó su palma sobre el cuello sudoroso del animal. «Permiso, señor alcalde», murmuró antes de comenzar su examen. Sus dedos recorrieron el cuello de Estrella con una delicadeza que contrastaba con su juventud. Acercó su oído al pecho de la yegua, escuchando. Presionó suavemente diferentes puntos de su garganta y esófago, observando las reacciones del animal. Don Esteban, desde su posición entre la multitud, observaba a su nieto con el corazón en la garganta, reconocía cada movimiento, cada técnica. Eran los mismos métodos que él le había enseñado, pero ejecutados con una precisión que superaba la de muchos hombres 3 veces mayores. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 3 minutos, Mateo se sentó sobre sus talones y miró directamente a los ojos del alcalde. «No es el corazón, don Rodrigo», dijo con una convicción que hizo que varios espectadores contuvieran el aliento. «Es un bloqueo esofágico. Algo está atorado en su garganta, probablemente un pedazo grande de alimento o una piedra que tragó accidentalmente. Está presionando contra su tráquea, por eso respira así y la saliva acumulada se convierte en espuma. Los síntomas son similares a un paro cardíaco, pero no es lo mismo». «Eso es imposible», intervino el doctor Ramírez, su voz cargada de escepticismo profesional. «Yo revisé su garganta. No hay ninguna obstrucción visible». «Porque está más abajo, doctor», respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «En la parte del esófago que no se puede ver sin instrumentos especiales. Pero se puede sentir si sabes dónde presionar. Y se puede resolver, señor alcalde. Mi abuelo me enseñó cómo». El alcalde miró a don Esteban, quien asintió lentamente desde su posición. «Es verdad, don Rodrigo. Salvamos a 3 caballos con ese mismo problema en los últimos 10 años. El último fue hace 2 años en el rancho de don Rafael Gutiérrez. Su semental estaba igual que Estrella ahora. Le dieron por muerto, pero Mateo y yo logramos salvarlo». «Yo recuerdo eso», intervino una voz desde la multitud. Era don Rafael mismo, un ranchero respetado de 65 años con sombrero de palma. Se abrió paso entre la gente hasta llegar al frente. «Es cierto, alcalde.
Mi relámpago estaba igual que su estrella. Don Esteban y su nieto lo salvaron cuando todos los demás se habían dado por vencidos. Si dicen que pueden ayudar, yo les creo. El doctor Ramírez sacudió la cabeza con vehemencia. Don Rodrigo, esto es una locura. No hay evidencia científica de lo que este niño dice. Podría estar completamente equivocado. Si lo dejamos manipular a Estrella y se equivoca, el estrés podría matarla en el acto. Y si no hace nada, la voz del alcalde era apenas un susurro cargado de desesperación. ¿Qué pasa, doctor? El silencio del veterinario fue respuesta suficiente. Don Rodrigo Delgado se arrodilló nuevamente junto a Estrella, acariciando su mejilla con ternura infinita. La yegua abrió un ojo, mirando a su dueño con una confianza ciega que partió el corazón del alcalde en dos. Recordó el día que su padre le entregó las riendas de esta potranca, apenas destetada. Recordó las palabras de don Fernando. Cuídala como yo te cuidé a ti, mijo. Es un regalo, pero también una responsabilidad. Una lágrima rodó por la mejilla curtida del alcalde mientras tomaba su decisión. Mateo, dijo don Rodrigo, su voz temblando pero resuelta. Tienes mi permiso. Haz lo que tengas que hacer. Salva a mi Estrella, muchacho. Por favor. El niño asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Se limpió las manos sudorosas en sus pantalones y miró a su abuelo. Abuelo, necesito que me ayudes. Vamos a necesitar aceite vegetal, mucha agua limpia y... Hizo una pausa, cerrando los ojos para recordar exactamente lo que necesitaba, y una manguera de jardín limpia, de las delgadas, como de 1 centímetro de diámetro. La multitud observaba en silencio mientras don Esteban se apresuraba a reunir los materiales solicitados. Algunos espectadores sacaron sus teléfonos celulares, comenzando a grabar lo que estaba sucediendo. En cuestión de minutos, el momento estaría circulando en redes sociales, pero nadie pensaba en eso ahora. Mateo respiró profundo, cerró los ojos por un momento y comenzó a rezar en silencio. No pedía por el dinero, ni siquiera por el reconocimiento. Pedía por la fuerza para hacer lo correcto, por manos firmes y mente clara. Pedía por Estrella y por el corazón roto del alcalde, que confiaba en un niño pobre cuando nadie más lo haría. Cuando abrió los ojos nuevamente, toda duda había desaparecido. Era hora de demostrar que a veces el conocimiento verdadero no viene de títulos universitarios, sino de años de amor y dedicación a una vocación. Don Esteban regresó corriendo, sus piernas viejas moviéndose más rápido de lo que lo habían hecho en años. En sus brazos llevaba una garrafa de aceite vegetal, 2 cubetas de agua limpia que había llenado en la fuente pública y una manguera de jardín verde que había conseguido del jardinero municipal, señor Vargas, quien observaba la escena con los ojos muy abiertos. «Aquí está todo, mijo», jadeó el anciano, colocando los materiales junto a Mateo. «¿Estás seguro de esto? ¿Recuerdas exactamente cómo se hace?» Mateo asintió, aunque una parte de él quería salir corriendo. La presión de cientos de ojos sobre él, el peso de la responsabilidad, la posibilidad de fracasar públicamente y humillar a su familia. Todo amenazaba con aplastarlo, pero luego miró a Estrella, vio cómo la yegua luchaba por cada respiración y supo que no podía rendirse. «Lo recuerdo, abuelo», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «Tú me guiarás si olvido algo, ¿verdad?» «Cada paso del camino, muchacho», prometió don Esteban, colocándose de rodillas junto a su nieto. El secretario del alcalde, Héctor Sánchez, se acercó nerviosamente. «Don Rodrigo, ¿está seguro de esto? El doctor Ramírez es un profesional certificado». Este niño, interrumpió el alcalde, su voz cortante como un cuchillo. «Es mi última esperanza, Héctor. Ahora retírese y déjelo trabajar». Mateo se arrodilló junto a la cabeza de Estrella.
La yegua lo miró con un ojo vidriado, su respiración produciendo un silbido inquietante con cada inhalación. Con manos sorprendentemente firmes para un niño de 12 años, Mateo comenzó a acariciar el cuello del animal, hablándole en voz baja. «Tranquila, bonita», susurró, su tono suave como la seda. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero vamos a ayudarte, ¿sí? Solo necesito que confíes en mí». La yegua parpadeó y algo en la manera en que Mateo le hablaba pareció calmarla ligeramente. Don Esteban observó con orgullo cómo su nieto establecía esa conexión inmediata con el animal, ese don especial que no se puede enseñar, solo se nace con él. Primero, explicó Mateo, tanto para su abuelo como para los espectadores más cercanos, necesitamos elevar su cabeza en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Esto ayudará a que la obstrucción se mueva y también facilitará la respiración mientras trabajamos. Yo me encargo, se ofreció don Rafael Gutiérrez, el ranchero que había intervenido antes. Junto con otros 2 hombres de la multitud, sostenieron cuidadosamente la cabeza de Estrella en la posición correcta, colocando sacos de grano debajo para mantenerla elevada. El doctor Ramírez observaba con los brazos cruzados, su escepticismo evidente en cada línea de su rostro. Pero no intervino. El alcalde le había ordenado guardar silencio y él, a pesar de su indignación profesional, respetaba esa autoridad. Mateo tomó la manguera de jardín y la examinó cuidadosamente. Era delgada, flexible, perfecta para lo que necesitaba. La sumergió en una de las cubetas de agua, limpiándola meticulosamente mientras explicaba cada paso. «La obstrucción está en el esófago», dijo, su voz educativa como un maestro ante sus alumnos. «No podemos sacarla desde afuera porque está demasiado abajo, pero podemos empujarla hacia el estómago, donde será digerida naturalmente. Para eso necesitamos lubricar el esófago primero». Vertió aceite vegetal en un tazón que alguien de la multitud le había alcanzado. Con cuidado extremo, comenzó a abrir suavemente la boca de Estrella. La yegua intentó resistirse débilmente, pero estaba demasiado débil para ofrecer mucha oposición. «Necesito que alguien sostenga su lengua hacia un lado», instruyó Mateo. «Con cuidado, sin lastimarla». Don Esteban se adelantó, sus manos experimentadas manejando la tarea con la destreza de décadas de práctica. Mientras el anciano sostenía la lengua de Estrella, Mateo comenzó a verter lentamente el aceite por un lado de la boca del animal, masajeando su garganta para ayudar a que el líquido bajara. «El aceite lubricará el esófago», explicó mientras trabajaba, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado y juzgado. Esto hará que sea más fácil que la obstrucción se deslice hacia abajo sin causar más daño. Mi abuelo dice que es como cuando comes algo muy seco y necesitas un trago de agua para que baje. Algunos en la multitud asintieron, comprendiendo la lógica simple pero efectiva detrás del método. Otros permanecían escépticos, esperando el inevitable fracaso. Después de administrar aproximadamente medio litro de aceite, Mateo esperó 5 minutos, masajeando constantemente la garganta y el cuello de Estrella. La yegua tosió débilmente y por un momento horrible pareció que se estaba ahogando. El alcalde dio un paso adelante, casi deteniendo el procedimiento, pero don Esteban levantó una mano. «Es normal, don Rodrigo», aseguró el anciano. «Significa que el aceite está llegando a donde necesita llegar». Mateo tomó la manguera, que había estado sumergida en agua limpia. Con movimientos lentos y deliberados, comenzó a introducirla cuidadosamente por la boca de Estrella, siguiendo el camino natural del esófago. «Esto es la parte más delicada», murmuró, su frente perlada de sudor a pesar de que el sol ya comenzaba a descender. «Tengo que sentir la obstrucción, pero sin empujar demasiado fuerte al principio. Si la empujo mal, podría desgarrar el esófago y entonces...».
No terminó la frase. No hacía falta. Todos sabían que un desgarro esofágico sería una sentencia de muerte para Estrella. La plaza había quedado tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido de las moscas. Incluso los bebés que habían estado llorando se habían callado, como si ellos también entendieran la gravedad del momento. Los teléfonos celulares grababan cada segundo, pero nadie hablaba, nadie se movía. Mateo avanzó la manguera centímetro a centímetro, sus ojos cerrados, confiando completamente en el tacto. Había practicado esto en modelos que su abuelo había creado, había ayudado en procedimientos similares, pero nunca había sido el principal operador. Nunca había tenido tanta responsabilidad sobre sus hombros de 12 años. «Hay una resistencia», murmuró después de avanzar aproximadamente 60 centímetros. «Ahí está. Puedo sentirla». Don Esteban se inclinó más cerca. «¿Estás seguro, mijo? ¿Es la obstrucción o es solo una curva natural del esófago?» Mateo giró suavemente la manguera, probando desde diferentes ángulos. «Es sólida. Es la obstrucción, abuelo. Estoy seguro». El doctor Ramírez, a pesar de sí mismo, dio un paso más cerca. Su entrenamiento científico luchaba contra su escepticismo y la curiosidad profesional comenzaba a ganar. «Ahora viene la parte crítica», dijo Mateo, abriendo los ojos. Miró directamente al alcalde. «Don Rodrigo, voy a aplicar presión constante y suave mientras administro agua a través de la manguera. La combinación del aceite, el agua y la presión debería empujar la obstrucción hacia su estómago. Pero durante el proceso, Estrella va a sentir mucha incomodidad. Va a intentar luchar. Necesito que ustedes la sostengan firmemente pero sin lastimarla. ¿Entienden?» El alcalde asintió, colocándose junto a la cabeza de su yegua. Don Rafael y los otros hombres tomaron posiciones alrededor del cuerpo de Estrella, listos para mantenerla quieta si comenzaba a forcejear. «Si esto funciona», dijo el alcalde, su voz apenas audible, «si mi Estrella sobrevive, Mateo, no solo recibirás los $100,000, te daré mi gratitud eterna». Mateo tragó saliva, asintió una vez y comenzó a verter agua lentamente a través de la manguera mientras aplicaba presión constante hacia adelante. Los siguientes minutos determinarían si un niño pobre de San Miguel del Valle se convertiría en un héroe o en el responsable de la muerte del caballo más amado del pueblo. El agua comenzó a fluir a través de la manguera mientras Mateo aplicaba presión constante, sus manos pequeñas sosteniendo el tubo con determinación férrea. Podía sentir cada centímetro de resistencia, cada milímetro que la obstrucción cedía o se resistía. Era como tratar de empujar una piedra cuesta arriba, sabiendo que un movimiento en falso podría hacer que todo rodara hacia atrás, con consecuencias devastadoras. «Tranquila, Estrella», susurraba el alcalde delgado, sus lágrimas cayendo libremente ahora sobre el pelaje dorado de su yegua. «Solo un poco más, mi amor. Resiste por mí, como lo hiciste tantas veces para papá». Pasaron 30 segundos, un minuto. Estrella permanecía relativamente quieta, aunque sus flancos temblaban con el esfuerzo de respirar. La espuma seguía brotando de sus hollares, manchando las manos del alcalde que acariciaba su mejilla con ternura infinita. Entonces, sin previo aviso, la yegua convulsionó violentamente. «¡Sujétenla!», gritó don Esteban cuando Estrella comenzó a sacudir la cabeza, sus patas golpeando el empedrado en un intento instintivo de escapar de la incomodidad que sentía en su garganta. El sonido de los cascos contra la piedra resonaba como truenos en la plaza. Los hombres se lanzaron a sostenerla. Don Rafael Gutiérrez usó todo su peso para mantener quieta la cabeza de la yegua, mientras otros dos sujetaban su cuerpo. El alcalde delgado, olvidando su posición y su traje caro, se echó sobre el cuello de Estrella, añadiendo su propio peso para mantenerla estable.
«Mateo, la manguera», advirtió don Esteban cuando vio que los movimientos violentos amenazaban con desalojar el tubo. Pero el niño ya estaba en ello. Con una concentración que habría impresionado a cualquier cirujano, Mateo mantuvo la manguera en su lugar, ajustando el ángulo según Estrella se movía, siempre aplicando esa presión constante y suave que su abuelo le había enseñado. «Ya casi», murmuraba Mateo, aunque no sabía si hablaba para tranquilizar a Estrella, a los demás o a sí mismo. El sudor corría por su frente, picándole los ojos, pero no podía soltarse para limpiarlo. «Solo un poco más, bonita, solo un poco más». El doctor Ramírez, a pesar de toda su resistencia inicial, no podía apartar los ojos de la escena. Su mente analítica comenzaba a recalcular, a considerar la posibilidad de que quizás, solo quizás, su diagnóstico hubiera estado equivocado. Había visto los mismos síntomas una docena de veces en su carrera y siempre había sido insuficiencia cardíaca. Pero observando la técnica de este niño, la manera en que leía el lenguaje corporal del animal, comenzaba a dudar. «Está cediendo», jadeó Mateo de repente, sus ojos iluminándose con esperanza. «Abuelo, puedo sentir que se mueve. La obstrucción está cediendo». Don Esteban se inclinó más cerca, sus manos uniéndose a las de su nieto para ayudar a guiar la manguera. «Empuja un poco más firme, mijo, pero mantén el ángulo. Recuerda lo que pasó con el caballo del señor Gutiérrez cuando empujamos demasiado directo». Mateo asintió, ajustando ligeramente el ángulo de la manguera mientras aumentaba gradualmente la presión. El agua seguía fluyendo, mezclándose con el aceite en el esófago de Estrella, creando el lubricante perfecto. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 3 minutos más, sucedió. Mateo sintió cómo la obstrucción cedía completamente, la manguera avanzando repentinamente 15 centímetros de una sola vez. Al mismo tiempo, Estrella produjo un sonido gutural profundo, algo entre un gemido y un eructo, y su cuerpo se tensó completamente antes de relajarse. «¡Se movió!», gritó Mateo, su voz quebrándose por la emoción. «La obstrucción pasó al estómago». Rápidamente, con manos que ahora temblaban de alivio en lugar de miedo, comenzó a retirar la manguera lenta y cuidadosamente, asegurándose de no causar ningún daño en el camino de salida. Cuando finalmente extrajo los últimos centímetros del tubo, Estrella tosió débilmente, expulsando una mezcla de agua, aceite y saliva. Por un momento, nada pasó. La yegua yacía quieta, su respiración todavía trabajosa. El alcalde Delgado miraba a Mateo con ojos llenos de esperanza desesperada y terror anticipado. La multitud contenía la respiración colectivamente, esperando, orando. Entonces, lentamente, la respiración de Estrella comenzó a cambiar. El silbido agudo desapareció. Su pecho subía y bajaba con más facilidad, más naturalmente. La espuma blanca dejó de brotar de sus hollares. «Dios mío», susurró el doctor Ramírez, dando un paso adelante involuntariamente. Sacó su estetoscopio con manos temblorosas y se arrodilló junto a la yegua. Escuchó su corazón, su respiración, palpó su cuello. Su rostro pasó de la incredulidad a la sorpresa y finalmente a algo que parecía ser asombro puro. «El corazón está estabilizándose. La respiración es casi normal». «¿Cómo es posible?». «Porque no era el corazón, doctor», dijo don Esteban suavemente, sin un ápice de satisfacción en su voz. Solo había alivio y orgullo por su nieto. Era exactamente lo que Mateo dijo, un bloqueo esofágico, simple, común, pero mortal si no se trata. Estrella abrió los ojos completamente por primera vez en media hora. Parpadeó, miró a su alrededor, y cuando sus ojos encontraron al alcalde Delgado, produjo un relincho suave, débil, pero inequívocamente vivo. «¡Estrella!». El grito del alcalde resonó en toda la plaza.
Don Rodrigo se lanzó sobre el cuello de su yegua, sollozando abiertamente sin vergüenza alguna. Mi niña, mi preciosa niña, pensé que te había perdido. Pensé... No pudo terminar la frase. Las emociones contenidas de las últimas horas explotaron en un torrente de lágrimas y alivio. Este hombre poderoso, este líder que siempre mantenía la compostura, lloraba como un niño sobre el cuello de su yegua. Mientras la multitud observaba en silencio respetuoso, Mateo se sentó sobre sus talones, sus manos aún temblando, apenas creyendo lo que acababa de suceder. Lo había logrado, realmente lo había logrado. Todavía no podemos dejarla levantarse, advirtió, su voz de profesional médico sonando extraña, viniendo de un niño. Necesita descansar al menos 15 minutos más. Su sistema está en shock. Deberíamos darle agua fresca en pequeñas cantidades y luego haremos exactamente lo que digas, interrumpió el alcalde, levantando su rostro lleno de lágrimas. Cada palabra, cada instrucción. Mateo, tú salvaste a mi estrella. Salvaste lo último que me quedaba de mi padre. La multitud, que había permanecido en silencio atónito durante todo el procedimiento, explotó en aplausos ensordecedores. Los gritos de alegría llenaban la plaza, mezclándose con el repique de las campanas de la iglesia que alguien había comenzado a tocar. Doña Mercedes, la misma que se había burlado antes, lloraba de emoción. Tomás Guerrero, el carnicero escéptico, aplaudía con lágrimas rodando por sus mejillas rojas. Don Esteban abrazó a su nieto con tanta fuerza que casi lo levanta del suelo. Lo hiciste, mijo, por todos los santos, realmente lo hiciste. Pero en medio de toda la celebración, Mateo solo podía mirar a Estrella, observando cada respiración, cada movimiento, asegurándose de que realmente estaba fuera de peligro, porque para él esto nunca había sido sobre el dinero o la fama. Había sido sobre salvar una vida, sobre usar el conocimiento que su abuelo le había dado para hacer el bien. El doctor Ramírez se acercó lentamente, su rostro una mezcla compleja de emociones. Extendió su mano hacia Mateo. Yo me equivoqué, dijo, simplemente su orgullo profesional dejado de lado ante la evidencia irrefutable. Nunca había visto un bloqueo esofágico presentarse exactamente así. Tú viste lo que yo no pude ver. Eso es un verdadero don, joven. Mateo, educado a pesar de todo, estrechó la mano del doctor. Solo aprendí de mi abuelo, doctor. Él me enseñó a escuchar lo que el animal está diciendo, no solo a ver los síntomas. Mientras el sol comenzaba a descender sobre San Miguel del Valle, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Estrella lentamente comenzó a intentar levantarse. El alcalde y don Rafael la ayudaron, sosteniéndola mientras sus patas temblaban con el esfuerzo. Pero finalmente, después de 3 intentos, la yegua dorada se puso de pie. La plaza explotó nuevamente en celebración. Los fuegos artificiales que habían sido guardados para el final del festival comenzaron a estallar en el cielo, iluminando la escena con chispas de colores. Niños corrían alrededor, músicos comenzaban a tocar, y alguien había abierto las cantinas ofreciendo bebidas gratis en honor al milagro que todos habían presenciado. Pero para Mateo, el verdadero milagro no era que hubiera salvado a Estrella. El verdadero milagro era ver la alegría en el rostro del alcalde Delgado, la forma en que sus ojos brillaban mientras acariciaba a su yegua. Era ver a su abuelo, un hombre que había vivido en las sombras toda su vida, ser abrazado y felicitado por personas que nunca le habían dado la hora. El verdadero milagro era que, por un momento, un niño pobre había hecho algo que importaba. La noche había caído completamente sobre San Miguel del Valle,
Cuando el alcalde Delgado finalmente se permitió separarse de Estrella la yegua, ahora estable y descansando en el establo municipal, bajo la vigilancia constante del doctor Ramírez y 3 veterinarios más que habían llegado de pueblos vecinos al escuchar la noticia, comía heno fresco con apetito renovado. Mateo permanecía sentado en un banco de madera fuera del establo, sus piernas colgando sin tocar el suelo, todavía procesando todo lo que había sucedido. Su ropa estaba manchada de aceite, agua y sudor. Sus manos temblaban no de miedo, sino de puro agotamiento físico y emocional. Don Esteban se había ido a casa brevemente para darle las noticias a la abuela Carmen y traer ropa limpia para su nieto. ¿Tienes hambre, muchacho? La voz del alcalde Delgado lo sobresaltó. Don Rodrigo se había quitado su traje de charro, ahora arruinado por completo, y vestía una camisa simple y pantalones vaqueros. Cargaba 2 platos con tamales calientes y 2 vasos de atole. Doña Patricia de la Fonda insistió en que comieras. Dice que no puede permitir que el héroe del pueblo se desmaye de hambre. Mateo aceptó el plato tímidamente, su estómago rugiendo al oler la comida. No había comido nada desde el desayuno, demasiado emocionado por la celebración para pensar en comida. Ahora, con la adrenalina desapareciendo, el hambre lo golpeaba con fuerza. «Gracias, don Rodrigo», murmuró, bajando la mirada respetuosamente. El alcalde se sentó junto a él en el banco, sus huesos crujiendo con el movimiento. Por un largo momento, ambos comieron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo, perros ladrando en la distancia, música alegre todavía sonando en la plaza, voces celebrando. «Mi padre me regaló a Estrella el día de mi cumpleaños número 33», comenzó don Rodrigo de repente, su voz suave, casi meditativa. «Fue hace 15 años, justo después de que yo ganara mi primera elección como alcalde. Papá me dijo que un líder verdadero necesita algo que lo mantenga humilde, algo que le recuerde que incluso el más poderoso depende de criaturas más nobles que él mismo». Mateo escuchaba en silencio, masticando lentamente su tamal de pollo. «No entendí lo que quería decir entonces», continuó el alcalde. «Pensé que era solo una de sus enseñanzas filosóficas, pero con los años, mientras cuidaba de Estrella, mientras la alimentaba cada mañana antes de mis reuniones importantes, mientras limpiaba su establo con mis propias manos a pesar de tener empleados que podían hacerlo, entendí». Don Rodrigo hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. «Ella me mantenía conectado con lo que realmente importa. No los contratos de construcción, no las negociaciones políticas, no el poder, sino la responsabilidad, el cuidado, el amor sin condiciones». Su voz se quebró ligeramente. «Y cuando papá murió hace 2 años en ese maldito accidente en la carretera a Guadalajara, Estrella fue lo único que me mantuvo cuerdo cada mañana. Tenía que levantarme para cuidarla. Cada noche encontraba paz cepillando su crin. Ella era mi conexión con él». Mateo no sabía qué decir. Nunca había escuchado al alcalde hablar así, tan abierto, tan vulnerable. Todo el pueblo sabía sobre la muerte de don Fernando Delgado, el accidente de auto que había dejado a San Miguel sin su patriarca más querido, pero nadie sabía cuánto había afectado al hijo. Cuando ella colapsó hoy, don Rodrigo se giró para mirar directamente a Mateo, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Cuando el doctor dijo que no había nada que hacer, sentí como si perdiera a mi padre por segunda vez, como si Dios me estuviera quitando ese último pedazo de él. Y entonces, dejó la frase sin terminar, pero no hacía falta, ambos sabían cómo terminaba. «Solo hice lo que mi abuelo me enseñó, señor alcalde», dijo Mateo finalmente, su voz pequeña en la noche. «No fue nada especial». «No fue nada especial», repitió don Rodrigo, y luego soltó una risa suave, casi incrédula. «Mateo, ¿sabes cuántas personas en esta plaza habrían visto esa fortuna
y habrían intentado algo, aunque no supieran qué hacer. ¿Cuántos habrían arriesgado la vida de Estrella por codicia? Mateo no había pensado en eso. Pero tú, continuó el alcalde, tú solo levantaste la mano cuando estabas genuinamente seguro de que podías ayudar, no por el dinero, no por la fama. Lo sé porque te vi dudar, vi el miedo en tus ojos. Pero lo hiciste de todas formas, porque era lo correcto. En ese momento, don Esteban regresó, cargando una pequeña maleta con ropa limpia para Mateo. Detrás de él venía la abuela Carmen, una mujer diminuta de 68 años con el cabello completamente blanco y ojos que aún brillaban con la vivacidad de la juventud. Cojeaba ligeramente por su artritis, pero se movía con determinación. «¡Mateo Ángel Rodríguez!», llamó, y el niño supo instantáneamente que estaba en problemas. Su abuela solo usaba su nombre completo cuando estaba molesta o muy emocionada. «¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer algo tan peligroso?». Pero antes de que Mateo pudiera responder, la anciana lo envolvió en un abrazo tan fuerte que le quitó el aliento. «¡Ay, mi niño! Mi valiente, tonto, maravilloso niño». El alcalde se puso de pie, extendiendo su mano hacia don Esteban. Su nieto salvó a Estrella. Don Esteban le salvó la vida. «Lo sé, don Rodrigo», respondió el anciano estrechando la mano del alcalde. «Todo el pueblo está hablando de ello. Dicen que fue un milagro». «No fue un milagro», corrigió el alcalde firmemente. «Fue conocimiento, fue habilidad, fue el resultado de un abuelo dedicado enseñando a su nieto con amor y paciencia. Y yo», hizo una pausa respirando profundo, «yo tengo una deuda que pagar». Sacó un sobre grueso del bolsillo de su camisa. Incluso en la tenue luz del establo, Mateo podía ver que estaba lleno de billetes. «Esto es un adelanto», explicó don Rodrigo. $10,000 en efectivo. Mañana mi contador preparará un cheque certificado por los 90,000 restantes. Cumplí mi palabra frente a todo el pueblo y la cumpliré completamente». Don Esteban miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «Don Rodrigo, eso es demasiado dinero. No podemos». «Pueden y lo harán», interrumpió el alcalde con una firmeza que no admitía discusión. «Hice una promesa pública». Además, su voz se suavizó. «No es solo pago por salvar a Estrella, es pago por todas las veces que no reconocí su trabajo, don Esteban. Por todos los años que usted trabajó en esos establos municipales con salario mínimo, limpiando, cuidando, sanando animales que nadie más sabía cómo ayudar. Por todas las lecciones que le dio a su nieto, transmitiéndole conocimiento invaluable que salvó la vida de mi yegua». La abuela Carmen, práctica como siempre, tomó el sobre. «Lo aceptamos, don Rodrigo, y le agradecemos no solo por el dinero, sino por confiar en nuestro Mateo cuando nadie más lo hizo». El alcalde asintió, luego se arrodilló para quedar a la altura de Mateo. «Muchacho, hay algo más que quiero ofrecerte. Mañana en la tarde, después de que descanses, me gustaría que vinieras a mi oficina en el Palacio Municipal. Hay personas que quiero que conozcas, oportunidades que quiero discutir contigo». «¿Qué tipo de oportunidades?», preguntó Mateo, su corazón latiendo más rápido. «El tipo que podría cambiar tu vida», respondió don Rodrigo con una sonrisa. «Si estás dispuesto a trabajar duro, claro, pero algo me dice que el trabajo duro no te asusta». Mientras la familia Rodríguez caminaba de regreso a su humilde casa esa noche, ninguno de ellos podía imaginar cuánto cambiaría sus vidas en los días venideros. El sobre con $10,000 pesaba en el bolsillo de don Esteban, como si contuviera no papel, sino posibilidades. Pero en algún lugar de las sombras de San Miguel del Valle, no todos celebraban el éxito de Mateo. Había quienes veían ese dinero, esa atención repentina, y sentían no alegría, sino envidia. Y la envidia, como bien sabían los ancianos del pueblo, podía ser más peligrosa que cualquier enfermedad. El milagro de la plaza había terminado.
Pero la verdadera prueba de Mateo apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un calor sofocante que presagiaba tormenta. Mateo despertó en su pequeña cama, desorientado por un momento, preguntándose si todo había sido un sueño. Pero entonces vio la ropa sucia del día anterior apilada en la esquina, aún manchada de aceite y sudor, y supo que había sido real. «Mateo, ven a desayunar», llamó su abuela desde la cocina diminuta de su casa. El olor de los frijoles refritos y tortillas recién hechas llenaba el aire. Cuando entró a la cocina, encontró a sus abuelos sentados a la mesa con expresiones serias. Entre ellos, el sobre de dinero descansaba como un elefante invisible en la habitación. «Mijo», comenzó don Esteban, su voz grave, «tu abuela y yo hemos estado hablando toda la noche. Este dinero cambia todo». Mateo se sentó lentamente, de repente nervioso. «¿Están enojados conmigo? ¿Enojados?». La abuela Carmen rió, aunque el sonido estaba teñido de preocupación. «Estamos orgullosos, mi amor, pero también asustados. El dinero hace cosas extrañas a las personas», explicó don Esteban, sirviendo frijoles en el plato de Mateo. «Hemos vivido humildemente toda nuestra vida. Nunca hemos tenido más de unos cientos de pesos ahorrados. Y ahora», señaló el sobre, «ahora tenemos más dinero del que jamás soñamos tener». «¿Qué van a hacer con él?», preguntó Mateo, picando sus frijoles sin mucho apetito a pesar del hambre. Don Esteban intercambió una mirada con su esposa antes de responder. «Primero, vamos a pagar la hipoteca de esta casa. Tu abuela ha vivido con el miedo de perderla desde que tu abuelo paterno murió y nos la dejó con deudas. Segundo, vamos a llevar a tu abuela al doctor especialista en Guadalajara para su artritis. Y tercero», sus ojos se humedecieron, «vamos a guardar una parte para tu educación, mijo, para que puedas estudiar veterinaria de verdad, con títulos y todo». Antes de que Mateo pudiera responder, alguien tocó a la puerta. Era Padre Miguel, el sacerdote del pueblo, un hombre de 50 años con una sonrisa perpetua y ojos sabios. «Buenos días, familia Rodríguez», saludó quitándose su sombrero. «Vengo a ver cómo está nuestro joven héroe». «Padre Miguel, qué honor». La abuela Carmen se apresuró a ofrecerle café. «Pase, por favor». El sacerdote se sentó, pero su expresión usual de alegría estaba ausente. «No vengo solo a felicitarlos, aunque Dios sabe que ayer presenciamos algo extraordinario. Vengo a advertirles». El estómago de Mateo se revolvió. «¿Advertirnos de qué, padre?». «Anoche, después de que ustedes se fueron, hubo conversaciones en el pueblo», explicó Padre Miguel, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Algunos están celebrando, pero otros», hizo una pausa, «otros están diciendo cosas feas, que un niño no debería tener tanto dinero, que don Esteban probablemente planeó todo esto, que quizás Estrella nunca estuvo realmente enferma». «¿Qué?». Don Esteban se puso de pie bruscamente, derramando su café. «¿Quién dice esas mentiras?». «Personas envidiosas», respondió el sacerdote suavemente. «El doctor Ramírez ha estado defendiéndolos, explicando que su diagnóstico inicial estaba equivocado y que Mateo realmente salvó a la yegua, pero ya sabes cómo es la gente, Esteban. La envidia es un demonio persistente». La abuela Carmen apretó su rosario, sus nudillos blancos. «Estamos en peligro, padre». «No físico, creo», aseguró el sacerdote, «pero el alcalde me pidió que viniera a decirles que tengan cuidado, que guarden el dinero en el banco hoy mismo y que…». Miró directamente a Mateo. «Que el niño no ande solo por las calles hasta que las cosas se calmen». Mateo sintió como su mundo, que apenas ayer había explotado en posibilidades, comenzaba a cerrarse nuevamente. «No pueden odiarme por ayudar a Estrella, yo no hice nada malo». «Lo sé, hijo». Padre Miguel colocó su mano sobre el hombro del niño.
Pero a veces, hacer algo extraordinario es suficiente para que otros te vean como una amenaza, especialmente cuando ese algo extraordinario viene con una recompensa que muchos codician. Después de que el sacerdote se fue, la familia Rodríguez permaneció en silencio, el desayuno enfriándose en sus platos. La alegría del día anterior parecía ahora un sueño lejano, reemplazado por una preocupación visceral. «Voy a ir contigo a la reunión con el alcalde», declaró don Esteban finalmente. «No puedes ir solo». Mateo asintió, agradecido por no tener que enfrentar esto sin su abuelo. Mientras tanto, en la cantina El Potro Alegre, un grupo de hombres se reunía alrededor de una mesa manchada de cerveza. Entre ellos estaba Ramón Soto, el primo del alcalde que siempre había esperado heredar algo del poder familiar, pero había sido pasado por alto. Su rostro, enrojecido por el alcohol matutino, mostraba un resentimiento profundo. $100,000 a un mocoso, escupió golpeando la mesa. Mientras nosotros, hombres de verdad, trabajamos como burros por una miseria. Dicen que el viejo Esteban planeó todo, añadió Bruno Méndez, un hombre conocido por sus negocios turbios y sus conexiones con gente peligrosa de Guadalajara, que probablemente él mismo enfermó a la yegua para que su nieto pudiera salvarla y cobrar la recompensa. «No hay pruebas de eso», intervino Javier Torres, el único en el grupo con algo de conciencia. El doctor Ramírez confirmó que Mateo realmente salvó a Estrella. El doctor Ramírez quedó como un idiota, rió Ramón amargamente. Claro que va a defender al mocoso. ¿Qué más puede hacer? Admitir que un niño supo más que él. Bruno se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. Conozco gente que podría hacer que ese dinero desaparezca, o al menos hacer que los Rodríguez compartan un poco con quienes realmente lo necesitan. Eso sería robo. Javier se levantó disgustado. Ustedes están hablando de hacerle daño a un niño y a dos ancianos. Yo no quiero parte de esto. Mientras Javier salía de la cantina, Ramón y Bruno intercambiaron miradas significativas. No todos en San Miguel del Valle celebraban el milagro de la plaza, y algunos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que creían merecer. En su oficina del Palacio Municipal, el alcalde Delgado observaba la plaza por su ventana, viendo cómo la gente se congregaba en grupos pequeños, susurrando, señalando. Conocía a su pueblo lo suficientemente bien como para reconocer las señales de problemas por venir. Levantó su teléfono y marcó un número. «Comisario Vargas, necesito que asignes vigilancia discreta a la casa de la familia Rodríguez». «Sí, es urgente, y quiero que investigues cualquier rumor que escuches sobre ellos. Tenemos un problema de envidia en el pueblo, y no voy a permitir que le hagan daño a ese niño después de lo que hizo por mí». La tormenta que se había estado formando en el horizonte finalmente llegó, descargando su furia sobre San Miguel del Valle. Pero la verdadera tormenta, la que amenazaba con destruir la paz del pueblo y la vida de una familia humilde, apenas comenzaba a formarse. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del Palacio Municipal cuando Mateo y don Esteban entraron al edificio colonial a las 3 de la tarde. Sus ropas estaban empapadas a pesar del paraguas compartido, y sus guaraches dejaban huellas húmedas en el piso de mármol antiguo. Héctor Sánchez, el secretario del alcalde, lo recibió con una calidez que contrastaba con su nerviosismo del día anterior. «Don Rodrigo los está esperando», anunció, guiándolos por el pasillo hacia la oficina principal. También hay otras personas que querían conocer a Mateo. Cuando entraron a la oficina, Mateo quedó paralizado. El alcalde no estaba solo. Sentada en uno de los sillones de cuero estaba doctora Gabriela Mendoza, una mujer de 40 años con lentes de marco grueso y una sonrisa amable. A su lado, un hombre de unos 50 años con cabello plateado y traje elegante se levantó para saludarlos.
Familia Rodríguez. El alcalde se acercó, estrechando primero la mano de don Esteban y luego colocando su mano sobre el hombro de Mateo. Permítanme presentarles a la doctora Mendoza, directora del programa de becas para jóvenes talentos de la Universidad de Guadalajara, y este es el licenciado Fernando Ruiz, presidente de la Fundación para el Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. Mateo sintió que sus rodillas temblaban. Estas no eran personas comunes del pueblo, eran personas importantes, del tipo que aparecían en las noticias. «Es un honor conocerte, Mateo». La doctora Mendoza se adelantó, su voz cálida y maternal. «Vi los videos de ayer. Lo que hiciste fue extraordinario, pero no solo por salvar al caballo. Fue tu metodología, tu calma bajo presión, tu conocimiento aplicado. Eso es lo que buscamos en nuestro programa de becas». «No entiendo», murmuró Mateo, mirando a su abuelo en busca de ayuda. El licenciado Ruiz sonrió. «Lo que la doctora está diciendo es que queremos ofrecerte una beca completa para estudiar medicina veterinaria, comenzando con educación preparatoria acelerada y luego la universidad. Todo pagado, incluyendo libros, transporte y un estipendio mensual para tu familia». El silencio que siguió fue tan denso que el sonido de la lluvia parecía ensordecedor. Don Esteban se dejó caer en una silla, su rostro pálido. Eso no puede ser real», susurró el anciano. «Es muy real», confirmó el alcalde Delgado, sentándose en su escritorio. «Pero hay más. La Fundación también quiere documentar el conocimiento tradicional que usted posee, don Esteban. Queremos crear un programa que preserve estas técnicas ancestrales antes de que se pierdan. Técnicas que salvaron a Estrella cuando la medicina moderna falló. ¿Me pagarían por enseñar lo que sé?». Don Esteban parecía no poder creerlo. «No solo eso», añadió el licenciado Ruiz. «Queremos establecer un centro de capacitación aquí en San Miguel del Valle. Usted sería el director, enseñaría a jóvenes de toda la región, combinando métodos tradicionales con conocimiento veterinario moderno. Un puente entre el pasado y el futuro». Mateo miró a su abuelo y vio lágrimas corriendo por las mejillas arrugadas del anciano. Toda su vida, don Esteban había sido solo el empleado del establo, el hombre que limpiaba después de los caballos, y ahora estas personas importantes lo trataban como si su conocimiento valiera oro. «Hay una condición», interrumpió la doctora Mendoza, su tono volviéndose serio. «Mateo, si aceptas la beca, tendrás que comprometerte completamente. Los estudios serán intensos. Tendrás que dividir tu tiempo entre San Miguel y Guadalajara. No será fácil». «Estoy acostumbrado al trabajo duro», respondió Mateo, su voz más firme de lo que se sentía. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. El comisario Vargas entró, su uniforme salpicado de lluvia, su expresión grave. «Don Rodrigo, necesito hablar con usted», dijo, mirando nerviosamente a los visitantes y a la familia Rodríguez. «Es urgente». El alcalde se excusó, saliendo al pasillo con el comisario. A través de la puerta entreabierta, Mateo pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Allanamiento en la casa de los Rodríguez, mientras estaban aquí. Por suerte no encontraron nada porque ya habían depositado el dinero, pero destrozaron el lugar». Don Esteban se puso pálido al escuchar esto. Se levantó rápidamente, pero el alcalde regresó en ese momento, su rostro una máscara de furia controlada. «Don Esteban, su casa fue vandalizada mientras ustedes estaban aquí», explicó don Rodrigo, su voz tensa. «El comisario Vargas ya tiene oficiales allí protegiendo la escena. Su esposa está bien, está con Padre Miguel en la iglesia, pero quien sea que hizo esto estaba buscando el dinero». «Ramón», gruñó don Esteban. «Su primo Ramón ha estado hablando mal de nosotros en la cantina». El alcalde cerró sus puños. «Mi primo es un idiota envidioso,
Pero si él está detrás de esto, lo pagaré caro, comisario. Quiero que arreste a cualquiera que encuentre sospechoso. Esta familia está bajo mi protección personal. La doctora Mendoza y el licenciado Ruiz intercambiaron miradas preocupadas. Esto no era lo que esperaban encontrar en un pueblo pintoresco como San Miguel del Valle. Tal vez este no es el mejor momento para discutir becas, sugirió la doctora suavemente. Al contrario, interrumpió Mateo, su voz sorprendentemente fuerte. Es exactamente el momento correcto. Si acepto esta beca, si mi abuelo acepta dirigir ese centro, les estamos demostrando a las personas como Ramón que no nos van a detener, que no importa cuánta envidia tengan, no pueden quitarnos esto. Don Rodrigo miró al niño con algo parecido al orgullo paternal. Este muchacho tiene razón, no vamos a dejar que los envidiosos ganen. Mientras tanto, en la casa de los Rodríguez, la abuela Carmen observaba el desastre con lágrimas en los ojos. Habían volcado muebles, roto platos, rasgado colchones buscando dinero que ya no estaba ahí. Pero lo que más le dolía era ver la foto de su difunto esposo, el padre de Mateo, tirada en el suelo con el marco roto. Padre Miguel la consolaba suavemente, mientras oficiales de policía recogían evidencias. Dios no abandona a los justos, Carmen. Esto es solo una prueba. Pero Carmen no podía dejar de preguntarse si el precio de ese milagro en la plaza sería demasiado alto para su familia. Si el éxito de su nieto traería más dolor que alegría. En la cantina El Potro Alegre, Ramón Soto bebía tequila barato, mientras Bruno Méndez hablaba en voz baja por teléfono con alguien de Guadalajara. La lluvia golpeaba el techo de lámina con furia, ahogando sus palabras conspiratorias. El milagro de la plaza había expuesto no solo la bondad de algunas personas, sino también la oscuridad que habitaba en otras. Y esa oscuridad, alimentada por la envidia y la codicia, estaba lejos de rendirse. La tormenta había amainado para cuando Mateo y don Esteban regresaron a su casa al anochecer, escoltados por 2 oficiales de policía. La abuela Carmen los esperaba en la puerta, su rostro mostrando las líneas profundas del estrés y el miedo. Cuando vio a su nieto, lo abrazó con tanta fuerza que casi le quitó el aliento. «Gracias a Dios que están bien», sollozaba contra el cabello mojado de Mateo. «Cuando vi lo que hicieron, cuando pensé que podrían haberlos seguido». «Estamos bien, vieja», la tranquilizó don Esteban, aunque su voz temblaba. «Y el dinero está seguro en el banco. Lo único que perdimos fueron cosas que se pueden reemplazar». Pero al entrar a la casa, Mateo sintió que habían perdido algo más. Habían perdido esa sensación de seguridad, ese lugar donde siempre se había sentido protegido. Los muebles volcados, la ropa esparcida, los libros rasgados, no era solo vandalismo. Era un mensaje. No importa lo que hagas, no eres bienvenido aquí con tu éxito. Esa noche, mientras ayudaba a sus abuelos a limpiar el desastre, Mateo tomó una decisión. No iba a esconderse, no iba a dejar que el miedo lo controlara. «Abuelo», dijo mientras recogía los pedazos del marco roto de la foto de su padre, «acepto la beca y deberías aceptar dirigir ese centro de capacitación». Don Esteban dejó de barrer y miró a su nieto con ojos cansados. «Mijo, después de lo que pasó hoy, tal vez deberíamos reconsiderar. Tal vez podríamos mudarnos a otro pueblo, empezar de nuevo donde nadie nos conozca. ¿Y dejar que ganen?». La voz de Mateo tenía una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Dejar que la envidia de algunas personas nos quite todo lo que ganamos honestamente. «No, abuelo, papá no habría querido eso. Él siempre decía que hay que enfrentar los problemas de frente». La abuela Carmen se sentó pesadamente en una silla que habían enderezado. «Tu padre era valiente, Mateo. Demasiado valiente a veces. Esa valentía fue lo que…». Dejó la frase sin terminar, pero todos sabían a qué se refería. El padre de Mateo había muerto
defendiendo a un amigo en una pelea que no era suya. «Lo sé, abuela», respondió Mateo suavemente, «pero esto es diferente. No estamos buscando pelea, solo estamos defendiendo nuestro derecho a mejorar nuestras vidas». Un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó a todos. Uno de los oficiales que vigilaba afuera entró rápidamente. «Familia Rodríguez, tienen visitas. Es el alcalde y trae... Bueno, es mejor que vean». Cuando salieron, encontraron no solo al alcalde Delgado, sino a casi 50 personas más. Doña Patricia de la Fonda estaba allí con sus hijos, cargando ollas de comida caliente. Don Rafael Gutiérrez y otros rancheros llegaban con camionetas llenas de muebles donados. Incluso el doctor Ramírez estaba presente, cargando una caja con medicinas y suministros. «Escuchamos lo que pasó», dijo doña Patricia, sus ojos brillando con indignación. «Y decidimos que era hora de demostrarles que no todos en San Miguel somos envidiosos ingratos». «Mateo salvó a Estrella», añadió don Rafael, descargando una mesa de su camioneta. «Nos recordó que todavía hay milagros en este mundo. No vamos a permitir que algunos cobardes les hagan sentir que no son bienvenidos». El alcalde Delgado dio un paso adelante, su voz resonando en la calle. «Esta mañana convoqué una asamblea de emergencia del Consejo Municipal. Por votación unánime, San Miguel del Valle declara oficialmente a Mateo Ángel Rodríguez como ciudadano honorario del pueblo. Y he establecido un fondo de seguridad de 50,000 pesos para proteger a familias que sufran amenazas por envidia o discriminación». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de don Esteban mientras observaba cómo sus vecinos, muchos de ellos tan pobres como él, compartían lo poco que tenían para ayudar a su familia. Pero no todos en la multitud estaban allí por apoyo. Desde las sombras de un callejón cercano, Ramón Soto observaba la escena con furia creciente. Bruno Méndez estaba junto a él, su teléfono brillando en la oscuridad mientras grababa video. «Mira cómo el alcalde los celebra», gruñó Ramón, «como si fueran realeza. Todo por un truco con un caballo». «No fue un truco», murmuró Bruno, aunque su expresión era calculadora. «Pero eso no significa que vayamos a dejar las cosas así. Ya hablé con mis contactos en Guadalajara. Si no podemos conseguir el dinero directamente, hay otras formas de hacer que los Rodríguez paguen por hacer quedar mal a la gente del pueblo». «¿Qué tienes en mente?». Bruno sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. «El niño va a estar viajando a Guadalajara para sus estudios, ¿verdad? Carreteras peligrosas, tantas cosas pueden salir mal en el camino». Ramón lo miró con una mezcla de miedo y fascinación. «¿Estás hablando de...?» «No estoy hablando de nada», interrumpió Bruno. «Solo estoy observando que el mundo es un lugar peligroso, especialmente para niños que piensan que son más listos que todos los demás». Mientras la comunidad ayudaba a reconstruir la casa de los Rodríguez, y mientras Mateo finalmente sonreía nuevamente rodeado de gente que lo apoyaba, las sombras se alargaban con promesas de peligros que aún estaban por venir. El alcalde Delgado, observando todo desde el portal de la casa, sintió una inquietud profunda. Conocía la expresión de su primo Ramón demasiado bien. La había visto antes, la noche antes del accidente de su padre, y ese recuerdo lo llenaba de un temor que no podía explicar, pero tampoco podía ignorar. 2 semanas después del incidente, Mateo se preparaba para su primer viaje a Guadalajara. La doctora Mendoza había organizado una visita de orientación a la universidad y don Esteban insistió en acompañarlo. Saldrían temprano en la mañana, tomando el autobús de las 6 que recorría la carretera sinuosa hacia la ciudad. «¿Seguro que no quieres que te lleve en mi camioneta?», ofreció el alcalde Delgado por tercera vez esa semana, visitando a la familia Rodríguez la noche anterior al viaje. «La carretera puede ser peligrosa,
especialmente con toda esta lluvia que hemos tenido. Gracias, don Rodrigo, pero no queremos causarle más molestias, respondió don Esteban educadamente. Ya ha hecho demasiado por nosotros. El alcalde frunció el ceño, esa inquietud que lo había estado carcomiendo durante días, intensificándose. No es molestia, es... Tengo un mal presentimiento, don Esteban. No puedo explicarlo, pero siento que algo no está bien. Son solo nervios, intentó tranquilizarlo la abuela Carmen. Todos hemos estado en tensión desde el robo. Lo que ninguno de ellos sabía era que el comisario Vargas había estado investigando discretamente a Ramón Soto y Bruno Méndez. Y esa misma tarde había descubierto algo alarmante. Bruno había hecho 3 llamadas telefónicas a un número registrado a nombre de Víctor el Tiburón Maldonado, un criminal conocido por controlar el transporte de mercancía ilegal en las carreteras de Jalisco. El comisario había intentado contactar al alcalde toda la tarde, pero don Rodrigo había estado en una reunión del Consejo Municipal sin acceso a su teléfono. El mensaje urgente esperaba en su buzón de voz, sin escuchar. La madrugada del viaje llegó fría y nublada. Mateo se despidió de su abuela con un abrazo fuerte, prometiéndole que tendría cuidado. Don Esteban cargaba una pequeña maleta con ropa limpia y los documentos necesarios para la inscripción. «Vamos, mijo», dijo el anciano, ajustando su sombrero. «No queremos perder el autobús». Caminaron las 3 cuadras hasta la estación, donde el autobús viejo pero confiable esperaba con su motor ronroneando. El conductor, don Arturo, un hombre de 60 años que había recorrido esa ruta durante 30 años, los saludó con una sonrisa. «¡Ah, el famoso Mateo!», bromeó. «Súbanse rápido, hoy salimos puntuales». El autobús llevaba solo otros 5 pasajeros. 2 mujeres mayores que iban a visitar familiares, un joven estudiante con audífonos y un hombre de traje que leía el periódico. Mateo y don Esteban se sentaron cerca del frente, donde podían ver la carretera. Lo que no notaron fue el auto sedán negro que arrancó su motor apenas el autobús comenzó a moverse. Dentro iban 2 hombres que nadie en San Miguel reconocería, pero que Bruno Méndez conocía muy bien. Mientras tanto, el alcalde Delgado finalmente escuchó su buzón de voz a las 6:15 de la mañana m. Su rostro palideció cuando oyó la advertencia del comisario Vargas. «Don Rodrigo, tenemos evidencia de que Bruno Méndez contrató a gente peligrosa. No sé exactamente qué planean, pero mencionaron el autobús de la mañana en una de las llamadas interceptadas. Si los Rodríguez...» El alcalde no esperó a escuchar el resto del mensaje, corrió hacia su camioneta, marcando frenéticamente el número del comisario mientras arrancaba con un chirrido de llantas. En la carretera, el autobús serpenteaba por las montañas, mientras el sol comenzaba a asomar entre las nubes. Mateo miraba por la ventana, maravillado por el paisaje que rara vez tenía oportunidad de ver. Su abuelo dormitaba a su lado, agotado por las semanas de tensión. «Don Arturo», llamó una de las mujeres mayores desde atrás. «Ese auto negro nos está siguiendo muy de cerca, ¿no?». El conductor miró por el espejo retrovisor, frunciendo el ceño. «Hay mucha gente impaciente en estas carreteras, señora, no se preocupe». Pero Mateo había girado para mirar, y algo en la manera en que el sedán negro mantenía distancia exacta con el autobús, nunca adelantando pero nunca quedándose atrás, le erizó los pelos de la nuca. «Abuelo», susurró, sacudiendo suavemente a don Esteban, «creo que nos están siguiendo». El anciano abrió los ojos, su instinto de supervivencia activándose instantáneamente. Miró hacia atrás, vio el sedán, y su rostro se ensombreció. «Don Arturo», llamó su voz urgente, «necesita acelerar ahora». «¿Qué? Don Esteban, no puedo». «Ese auto nos está siguiendo», interrumpió el anciano, «y no creo que tengan buenas intenciones.
Como si hubieran escuchado la conversación, el sedán negro aceleró repentinamente, cerrándose peligrosamente al autobús. El hombre del lado del pasajero sacó medio cuerpo por la ventana y en su mano brillaba algo metálico bajo el sol naciente. ¡Es un arma!, gritó el estudiante con audífonos, arrancándoselos. ¡Tienen un arma! Don Arturo pisó el acelerador a fondo, pero el viejo autobús no podía competir con el sedán moderno. La carretera delante de ellos comenzaba una curva cerrada, con un precipicio a la derecha y la pared de la montaña a la izquierda. Mateo apretó la mano de su abuelo, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Todas las promesas del futuro, toda la esperanza de la beca, todo parecía estar a punto de desvanecerse en esta carretera solitaria. El sedán se colocó al lado del autobús, forzándolo peligrosamente hacia el borde del camino. Las mujeres gritaban, el estudiante marcaba desesperadamente al número de emergencias y don Arturo luchaba con el volante. Entonces, desde la dirección opuesta, apareció una camioneta negra a toda velocidad, el alcalde Delgado, con el comisario Vargas en el asiento del pasajero, ambos con expresiones de determinación férrea. La camioneta del alcalde se interpuso entre el sedán y el autobús, justo cuando los atacantes intentaban forzar al autobús fuera del camino. El impacto lateral hizo que el sedán perdiera el control, derrapando hacia el lado opuesto de la carretera. ¡Frene, don Arturo! ¡Frene!, gritó el alcalde por la ventana. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos, y en cuestión de segundos, el comisario Vargas ya tenía su arma apuntando hacia el sedán accidentado, donde dos hombres intentaban salir tambaleándose. El alcalde corrió hacia el autobús, subiendo de un salto. Sus ojos escanearon frenéticamente hasta encontrar a Mateo y don Esteban, ambos temblando, pero ilesos. «Gracias a Dios», exhaló, sus piernas casi cediendo por el alivio. «Gracias a Dios que llegamos a tiempo». Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas, solo pudo asentir, todavía incapaz de procesar completamente cuán cerca habían estado del desastre. El milagro de la plaza había salvado una vida, pero ahora, en esta carretera montañosa, se había necesitado otro milagro para proteger esa misma vida de quienes la envidiaban. 3 días después, la plaza de San Miguel del Valle volvía a estar llena, pero esta vez no era para una celebración, era para presenciar justicia. El comisario Vargas escoltaba a Ramón Soto y Bruno Méndez hacia la patrulla, ambos esposados y con las cabezas bajas. Los 2 hombres contratados por Bruno habían confesado todo a cambio de sentencias reducidas, implicando completamente a sus empleadores. Los cargos eran graves: intento de homicidio, conspiración criminal y, en el caso de Bruno, vínculos con organizaciones criminales. El alcalde Delgado observaba desde las escaleras del Palacio Municipal, su rostro una máscara de piedra. Cuando Ramón pasó junto a él, el primo traidor intentó hablar. «Rodrigo, yo no pensé que llegarían tan lejos. Solo quería asustarlo un poco. No digas mi nombre». La voz del alcalde era hielo puro. «Tú y Bruno intentaron matar a un niño de 12 años por envidia, un niño que salvó a mi estrella, que devolvió la esperanza a este pueblo. No eres mi familia. Ya no». Ramón bajó la cabeza, las lágrimas de vergüenza y arrepentimiento mezclándose mientras lo subían a la patrulla Bruno. Por su parte, mantenía una expresión desafiante hasta el final, su alma aparentemente incapaz de reconocer la magnitud de su crimen. La multitud observaba en silencio. No había satisfacción en ver a estos hombres arrestados, solo una tristeza profunda por lo que la envidia podía hacer incluso a personas que habían crecido en el mismo pueblo, compartido las mismas escuelas, conocido las mismas familias. Padre Miguel, parado junto a la familia Rodríguez, hizo la señal de la cruz. «Que Dios tenga misericordia de sus almas».
murmuró, y que este pueblo aprenda de esto. 6 meses después, San Miguel del Valle había cambiado de maneras que nadie hubiera imaginado. El Centro de Conocimiento Veterinario Tradicional, Fernando Delgado, ocupaba el antiguo almacén municipal, ahora renovado con aulas modernas, establos de práctica y una biblioteca llena de documentos sobre técnicas ancestrales cuidadosamente catalogadas. Don Esteban, ahora con uniforme formal que incluía su nombre bordado como director, enseñaba a su primera clase de 20 estudiantes de toda la región. Sus manos, todavía callosas pero ahora respetadas, mostraban a jóvenes ansiosos cómo leer el lenguaje corporal de los animales, cómo sentir con las manos lo que los instrumentos modernos a veces no detectaban. La medicina tradicional y la moderna no son enemigas, explicaba, sus palabras resonando con la sabiduría de décadas. Son hermanas que deben trabajar juntas. Mi nieto me enseñó eso mejor que nadie. Mateo, quien ahora dividía su tiempo entre San Miguel y Guadalajara, visitaba cada fin de semana. Su progreso en los estudios era extraordinario, impresionando incluso a la doctora Mendoza. Pero nunca olvidaba de dónde venía, siempre regresando a ayudar a su abuelo en el centro, siempre encontrando tiempo para visitar los establos municipales. Era una tarde de diciembre, con el aire fresco y el cielo despejado, cuando Mateo caminó hacia el establo donde Estrella pasaba sus días. La yegua, ahora completamente recuperada, levantó su cabeza dorada al escuchar sus pasos, relinchando suavemente en reconocimiento. «Hola, bonita», susurró Mateo acariciando su cuello brillante. «¿Me extrañaste?» El alcalde Delgado apareció desde la oficina anexa, sonriendo al ver al niño con su yegua. «Siempre sabe cuándo vienes. Desde ayer está inquieta, como si pudiera sentirte acercándote al pueblo». «Los animales saben», respondió Mateo simplemente, ofreciendo a Estrella una manzana que había traído. «Mi abuelo dice que sienten las cosas que nosotros ignoramos». Don Rodrigo se acercó, colocando su mano en el hombro del muchacho. «Quería hablarte de algo. El próximo mes se cumple 1 año desde que salvaste a Estrella. El pueblo quiere hacer una ceremonia especial, una estatua en la plaza, para recordar el día en que un niño nos enseñó que el verdadero valor no está en títulos o dinero, sino en conocimiento y valentía». Mateo se sonrojó. «No necesito una estatua, don Rodrigo. Lo que hice fue solo lo correcto». «Lo sé», respondió el alcalde suavemente, «y precisamente por eso mereces ser recordado, no porque buscaste gloria, sino porque simplemente ayudaste cuando nadie más podía». Esa noche, en la cena familiar en la casa ahora reparada y renovada de los Rodríguez, Mateo observaba a sus abuelos. La abuela Carmen sonreía mientras servía pozole, su artritis mucho mejor después de los tratamientos en Guadalajara. Don Esteban, cuya espalda parecía más derecha estos días, hablaba animadamente sobre sus estudiantes. «Hay una muchacha, Lupita Vargas, la sobrina del comisario», decía con entusiasmo. «Tiene tu mismo don, mijo. Ve cosas que otros no ven. Será una gran veterinaria algún día». Mateo sonrió, calentando sus manos con el tazón de pozole. Pensó en todo lo que había cambiado en 6 meses. Los criminales en prisión, su familia segura, su futuro brillante. Pero más que eso, pensó en cómo el pueblo mismo había cambiado. La envidia no había desaparecido completamente, nunca lo haría. Pero ahora había algo más fuerte: esperanza. Esperanza de que el conocimiento valía más que el oro. Esperanza de que un niño pobre podía cambiar su destino. Esperanza de que los milagros aún existían, no en las nubes, sino en las manos trabajadoras de quienes se atreven a intentar. En la plaza principal, bajo la luz de las estrellas, Estrella descansaba en su establo. Su estrella blanca brillaba en la oscuridad como un recordatorio de que a veces la vida misma pendía de un hilo tan delgado
como el conocimiento de un niño. Y en San Miguel del Valle, nadie olvidaría jamás el día en que un alcalde ofreció una fortuna. Un niño levantó su mano temblorosa y la plaza entera quedó en silencio ante un milagro que no vino del cielo, sino del corazón humano. El verdadero legado de aquel día no fue el dinero, ni la fama, ni siquiera la salvación de Estrella. Fue la lección de que en cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad o posición, vive el poder de cambiar el mundo, si tenemos el valor de levantar la mano cuando nadie más lo hace.